Hola, mi nombre es Mayo Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. En el anterior video estuvimos analizando un concepto muy sencillo sobre qué es un proyecto cultural y algunos aspectos que son sumamente importantes tomarlos en cuenta para poder entender cómo se construyen los proyectos culturales. En esta ocasión vamos a analizar algunos aspectos que son también importantes de tomarlos en cuenta antes de iniciar un proyecto. Quiero comentar antes de iniciar que hay algo que le llamamos diagnóstico cultural. Dentro de la gestión, los diagnósticos nos permiten entender cuáles son las dinámicas, las problemáticas y las situaciones que queremos atender cuando estamos haciendo un proyecto cultural. Todavía no estamos llegando a ese punto y esto es importante aclararlo. Esto podría ser de alguna manera un prediagnóstico, o sea, algunas reflexiones que tenemos que estar pensando para poder entender en dónde vamos a hacer esa intervención y que esta intervención se realice de la manera más óptima. El primer aspecto al que me quiero referir tiene que ver con la cuestión económica, no solamente por los recursos o las cuestiones de financiamiento que vamos a necesitar para poder emprender este proyecto, sino también para poder entender en qué contexto estamos haciendo esta intervención. Algunos de los proyectos, especialmente cuando están vinculados con la autogestión o con la iniciativa privada o con alguna empresa cultural, están muy inmiscuidos con esta problemática porque en muchas ocasiones el producto cultural o los servicios que se están ofreciendo son de alto costo y no es fácil el acceso para cualquier persona. Por eso es muy importante que cuando tú estás pensando en este proyecto cultural, esté todo el tiempo en tu mente cuál es la población a la que te estás dirigiendo, si estas personas pueden acceder o no pueden acceder y de alguna manera pensar si esto es importante que se realice con recursos públicos, con recursos privados o que tú mismo puedas solventar estos gastos que vas a estar realizando. El siguiente aspecto al que me quiero referir tiene que ver con la cuestión política. Y cuando me refiero a lo político, no me refiero necesariamente a partidos, me refiero a las cuestiones de poder, o sea, a esas dinámicas donde hay cierto posicionamiento, que hay personas que tienen la mayor posibilidad o capacidad de hacer ciertas cosas que otras. O sea, de alguna manera hay una asimetría en cuanto a las posibilidades, a las obligaciones, a las funciones, a la situación y al rol que están desempeñando cada persona en su distinto contexto social. Y en este sentido es muy importante tomarlo en cuenta, ya que esto puede determinar el que se pueda realizar o no realizar un proyecto. Por ejemplo, si estamos colaborando con alguna comunidad indígena, es sumamente importante tomar en cuenta a todas sus autoridades y a todas las personas que colaboran y que construyen este contexto, porque si no, esto nos va a implicar una serie de problemáticas a futuro. Por supuesto, en todos los contextos, en toda la vida social, siempre hay relaciones de poder que tenemos que estar tomando en cuenta para poder realizar un proyecto y que éste se logre de manera efectiva. El siguiente aspecto que tenemos que pensar es también la cuestión legal. Si es que hay una serie de permisos o de cosas que tengamos que gestionar, por ejemplo, si necesitamos un espacio público, si queremos hacer uso de algún espacio específico del gobierno o de la iniciativa privada, y ahí en ese sentido es importante saber qué es lo que necesitamos para que podamos realizar esta actividad. Por ejemplo, una exposición en algún centro cultural o en algún museo. Recuerden que es muy importante tener claro cuáles son los reglamentos y cuáles son las leyes que están estipuladas para que se pueda realizar este proyecto. El otro aspecto que es sumamente importante tomar en cuenta es la dinámica social. O sea, toda esta estructura, esta organización y este funcionamiento, el rol que va a desempeñar cada agente que está participando dentro de esta dinámica social. Es importante detectar qué personas de alguna manera tienen una fuerte representación dentro de esa vida social para poder generar una serie de relaciones o de vínculos o de diálogos que nos permitan poder realizar este proyecto. Por eso dentro de la gestión cultural hablamos de agentes, o sea, de todos aquellos actores o personas que están participando dentro de esta dinámica social y que es importante que de alguna manera se articulen para que se pueda llevar a buen puerto este proyecto. Por supuesto, uno de los aspectos fundamentales que necesitamos entender es la dinámica cultural.
Y con esto no solamente me refiero a las cuestiones patrimoniales o a las cuestiones de las tradiciones y costumbres de una comunidad o de una sociedad, sino a todo ese repertorio simbólico, a todo lo que construye sentido, a todo aquello que tiene significado dentro de una comunidad. Esto nos va a permitir también, cuando estemos realizando un diagnóstico posteriormente, entender qué tipo de intervención necesitamos hacer y si es que lo estamos haciendo desde las artes, qué disciplina podemos estar utilizando o instrumentalizando para poder hacer esta intervención dentro de estas comunidades o dentro de estos colectivos o dentro de estas realidades sociales. Finalmente, uno de los aspectos que también me parece muy relevante tiene que ver con la cuestión de la edad. ¿Por qué es importante la edad? Porque si ustedes analizan algunos de estos libros vinculados a los consumos culturales o a las prácticas culturales, se van a dar cuenta que según dependiendo el estrato de la edad, pues van a depender también el tipo de consumo, el tipo de práctica cultural. Entonces, aquí también esto va a ser determinante para que podamos conocer o entender qué tipo de actividad podemos realizar con este proyecto. Si es una exposición, si es un curso, si es una conferencia, si son talleres, si tienen que ser actividades lúdicas, en fin, las posibilidades son grandísimas, son muy amplias cuando estamos realizando un proyecto, pero aquí es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque también existen algunas poblaciones, y esto otra vez depende del contexto, pues que van a estar de alguna manera más susceptibles a cierto tipo de problemáticas. Por ejemplo, con las personas de la tercera edad, en muchas ocasiones, estas poblaciones se ven marginadas de las ofertas culturales y de los consumos culturales, o sea, de todas aquellas prácticas, ¿no? Entonces, eso puede pasar de alguna manera muy común en las ciudades, no necesariamente en las comunidades indígenas, donde a estas personas o a estas comunidades o a estos grupos sociales, pues tienen de alguna manera cierto reconocimiento y cierto peso social. Por eso es muy importante que entendamos la dinámica social y que atravesemos todo esto que les he contado de una manera transversal o como dicen ahora, interseccional. Lo cultural, lo político, lo económico, lo legal, lo cultural y por supuesto entendiendo estas dinámicas de la clase, de la raza y del género, que bueno, esto también podemos discutirlo más adelante. Y bueno, espero les haya gustado este video. Mi nombre es May Ortiz, esto fue Gestor Cultural MX y síganos a través de Facebook y también a través de YouTube y de Instagram.